Buenas noches, mi nombre es Alexandra Parra, soy estudiante del Seminario de Especialización en Procesos Agroambientales. Para esta cuarta fase de introducción a la proteómica, daré respuesta a las preguntas del cuestionario de acuerdo a la guía. Y a la pregunta de la presentación de la investigación, pues este está titulado como Análisis proteómico de las proteínas de almacenamiento en Phaseolus vulgaris asociadas con la resistencia al estrés hídrico. Fue publicado por la revista Environmental and Experimental Botany. Se llevó a cabo en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, en Ecuador, y específicamente en el Centro de Investigación del Ecuador Proteómica. Los autores de este estudio son Jeffrey Vargas Pérez, Tainet Sosa del Castillo y Nardi Díez García. ¿Cuál fue la problemática que abordó el estudio? El objetivo principal de la investigación fue analizar los patrones de expresión proteica de diferentes variedades de frijol común, conocido científicamente como Phaseolus vulgaris. Para esto, pues, bajo condiciones de estrés hídrico, ¿por qué se escogió esta leguminosa? Porque escogieron esta leguminosa en el artículo. El frijol común es una leguminosa ampliamente consumida en Ecuador y en países de desarrollo, que no solamente nos brinda un alto nivel en nutrientes en el consumo, sino que también ayuda en la fertilidad de los suelos. Sin embargo, cuando está en campo y cuando está en producción, no se tiene una alta productividad, sino que eh, es, es limitante por diferentes condiciones y entre ellos la escasez hídrica, por lo que se identificaron proteínas claves asociadas a la resistencia a la sequía, lo que podría contribuir a la mejora de la producción del frijol en lugares donde los riegos son difíciles de tener y pues existen bajos niveles de lluvia y pues hay un déficit de agua. ¿Cómo se abordó metodológicamente el estudio? Bueno, el estudio utilizó un análisis proteómico para identificar proteínas asociadas con la resistencia al estrés hídrico. Se implementaron tratamientos bajo condiciones de estrés hídrico y se compararon las plantas de Phaseolus vulgaris con plantas control que contaba con los riegos normales. Se identificaron las proteínas de almacenamiento implicadas en la respuesta adaptativa de la planta y además se realizaron análisis bioinformáticos para determinar la función de estas proteínas en los mecanismos de tolerancia al estrés. Bueno, en cuanto al material vegetal, en el estudio se contó con 9 variedades de frijol. Las semillas fueron tomadas del Banco de Germoplasma del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Ecuador, con sus siglas INEAP. Extracción y análisis de proteínas que fueron extraídas de acuerdo a protocolos basados en acetona y fenol. Luego se realizó la electroforesis en gel bidimensional 2D Page para separar las proteínas de acuerdo a su punto isoeléctrico y a su peso molecular. También estas proteínas pues seleccionadas pasaron a ser identificadas mediante espectrometría de masas. Y se realizó un análisis estadístico por PSA y ANOVA para determinar si existían diferencias significativas entre las diferentes variedades estudiadas. Dentro de las condiciones del estudio, pues se trabajó con semillas no germinadas para poder evaluar la resistencia basal al estrés hídrico y no se aplicaron tratamientos de estrés controlados, sino que se quiso analizar las diferencias naturales en la expresión de proteínas entre variedades.
Dentro de las conclusiones principales del artículo, pues podemos decir que se identifican proteínas clave para la tolerancia del frijol en la sequía. En sequía, el estudio arrojó como resultados que proteínas como LEA14, Late Embryogenesis Abundant, y PCC 1362 están asociadas con la resistencia a la deshidratación en frijol, en especial en la variedad INIAP 473. Estas proteínas, LEA14 y PCC 1362, son capaces de ayudar en la estabilización celular bajo condiciones de sequía. Ellas estabilizan las estructuras celulares. La otra conclusión podría ser que se encontró una variabilidad en la expresión proteómica entre cultivares. Se encontraron diferencias entre los perfiles proteómicos de las variedades analizadas. Es así como la variedad INIAT 482 mostró que posee un proteoma más complejo, mientras que otras proteínas mientras que otras variedades presentaron menos proteínas relacionadas con el estrés hídrico. Esto nos quiere decir que algunas variedades tienen una mejor capacidad adaptativa frente a la sequía que otras. Y como conclusión también podemos decir que estos estudios son totalmente aplicables para programas de mejoramiento genético. Es así como los estudios pueden ser utilizados para la selección de variedades de frijol resistente a la sequía mediante técnicas de mejoramiento genético o edición genética. La información obtenida permite identificar candidatos proteicos para futuras investigaciones sobre la tolerancia al estrés hídrico. Y en cómo abordaría yo este problema, cómo utilizaría este estudio para abordar un problema nacional o de mi región, pues yo aplicaría estos conocimientos o este estudio en regiones de Colombia que cuenten con las mismas condiciones de déficit de agua, como lo es la Guajira o los llanos orientales. Utilizaría un producto como por ejemplo el maíz o uno típico de la región que tenga un amplio consumo, que tenga una alta demanda, pero pues que por las condiciones hídricas también se vea su bajo rendimiento, para poder realizar el mismo proceso de seleccionar las variedades, poder escoger la que mejor se nos adapte, y pues se haría las parcelas experimentales con tratamientos bajo riego y otras control con riegos normales, los necesarios, para poder compararlas. Luego vendría la utilización de las técnicas de proteómica para poder identificar las proteínas clave y así poder conocer cuáles de estas son las que nos ayudan en la tolerancia al estrés hídrico. De esta manera podemos conocer las variedades que son más resistentes y poder desarrollar las estrategias de mejoramiento genético adaptadas a las condiciones de cada región, de acuerdo a sus características. Bueno, muchas gracias por su atención.